¿Qué es el Evangelio y por qué lo necesitamos? El apóstol Pablo, que es uno de los hombres más brillantes que ha existido en la historia, y el testimonio de esto lo tenemos en el hecho de que él escribió 14 de los libros, de los 27 libros del Nuevo Testamento, y todos son libros absolutamente admirables. Este hombre que tenía todos los méritos y todas las virtudes, y todas las características que lo hacían figurar como una de las personas más admiradas de su sociedad, dijo que todo aquello que él tenía lo consideraba como basura para ganar a Cristo, para ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe en Cristo. Este hombre entendió algo supremamente importante y él conoció el Evangelio, explicó el Evangelio, predicó el Evangelio, vivió el Evangelio y nos dejó esas 14 cartas, y de ellas quizá la más importante, la más coherente, la más completa sea el libro de Romanos. Y del libro de Romanos quiero sacar algunas lecciones, responder a esta pregunta o a estas preguntas. ¿Qué es el Evangelio? Él comienza escribiendo en los primeros versículos las siguientes palabras. Pablo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Le llama al Evangelio el Evangelio de Dios, porque este Evangelio se origina en Dios, es una iniciativa divina, no es una religión humana. Y luego Pablo sigue diciendo que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras este Evangelio. Este es un Evangelio prometido, un Evangelio predicho, un Evangelio que fue diseñado por Dios y que fue revelado a través de la historia en el Antiguo Testamento y luego explicado en el Nuevo Testamento. Pablo luego continúa diciendo en el verso 3 que este Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, el Evangelio no solamente procede de Dios, no solamente fue anunciado y es explicado en las Escrituras, sino que se centra en el Señor Jesucristo. Él es la esencia del Evangelio y se centra en su persona divina porque Él es Dios y humana porque Él se hizo hombre siendo Dios, y se centra en su obra porque Él vivió lo que jamás ningún ser humano ha podido vivir ni hacer: obedecer la ley que condena a los seres humanos. Y luego Él se entregó a la muerte por los pecados de los culpables, siendo el inocente, y resucitó de entre los muertos. Así que Pablo nos explica que el Evangelio procede de Dios, está explicado en las Escrituras y se centra en la persona del Señor Jesucristo. Y luego nos dice en el verso 5 que por Dios recibimos la gracia para la obediencia a la fe en todas las naciones. Aquí lo que está él explicando, o lo que está diciendo, es que este Evangelio y los beneficios que el Evangelio nos ofrece, este Evangelio que procede de Dios, que se encuentra explicado en las Escrituras y que se centra en la persona del Señor Jesucristo, se recibe por fe. Todos los beneficios del Evangelio se reciben por fe. Más adelante Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué necesitas ese Evangelio que viene de Dios, que está explicado en las Escrituras y que se centra en la persona y en la obra del Señor Jesucristo? Porque es el único que salva. ¿Que salva de qué? Que salva de la condenación del pecado. Hablaremos del pecado, del problema del pecado y la condenación del pecado en una próxima reflexión que estaré presentando.